Establecerse en un nuevo país es un desafío que muchos afrontan con valentía. Hoy conoceremos la historia de Tomás Barres, un venezolano que tras vivir durante una temporada en Estados Unidos, decidió establecerse en la ciudad de Madrid hace más de 7 años. Aquí dejó su empleo en una compañía de ingeniería para crear su propio negocio, una lavandería automatizada que no solamente atiende a clientes individuales, sino a grandes empresas del sector turístico. Quédense aquí conmigo para descubrir más sobre la historia de Tomás y los retos y triunfos para emprender aquí en España. Y decir, esto no me va a frenar a mí, esto no me va a frenar, y cuando estés en tu peor momento, no me va a frenar. Bueno, sencillamente intenté la opción más difícil, Estados Unidos, y el plan B era España. Yo tenía la idea muy clara de que, aunque me viniera a otro país, yo quería tener mi propio negocio. El proyecto te incluye las máquinas, te asesoran con el estudio de mercado, el mobiliario te lo incluyen, hay franquicias que sí, hay franquicias que no. A tope con el tema de los Airbnb, que es algo que aquí en España es, sobre todo en las ciudades capitales, Madrid, Barcelona, no para. El factor de calidad y atención personalizada para tu negocio es lo que vale, es lo que nosotros ofrecemos. Ha sido, creo que una de las mejores experiencias de mi vida. Tomás, cuéntanos un poco sobre tu juventud en Venezuela, cómo fue, cómo era tu vida allá. Bueno, la verdad es que mi juventud fue bastante tranquila. No puedo pedir más porque creo que tuve, tuve todo lo que quería. Eh, una familia trabajadora con sus propios negocios, todos con sus propios negocios. Eh, bueno, mi abuelo fue el pilar de eso que creó una compañía de textil y de confección de ropa y bueno, por ahí todos tuvieron algo que ver, mi papá con imprenta, así que bueno, no tengo nada que quejarme, estudié donde quería estudiar, me gradué, me relacioné con quien me quería relacionar y conocí Venezuela entera, así que mi infancia no la puedo describir como que fue fantástica, la verdad, es la palabra como la puedo resumir. ¿Y qué Y estudiaste en Venezuela? yo estudié ingeniería civil, Ok, comencé estudiando ingeniería informática y luego me di cuenta que no era lo mío a tiempo y salté a mira. ingeniería civil, que es la verdad que sí me gustaba y todavía me gusta. De hecho, aquí ejercí un poco de eso y bueno, luego de ahí sí salté al emprendimiento. Pero veo que el tema de emprendimiento era algo común para ti, no era algo lejano, ya que en tu familia todos eran emprendedores de una u otra manera. Siempre buscaba, pero la pregunta que todos nos hacemos es en qué emprender. Claro, Porque hoy en día yo considero que hay muchas formas de emprender. Antes era ¿en qué emprendes? Pues en tu propio negocio. Pero al día de hoy tú puedes emprender en un negocio físico, en un servicio, en algo, en un tema online, claro, en YouTube, en lo que tú quieras. O sea, en simplemente un producto que lo has sabido presentar de una manera diferente a un cliente y eso le gusta. Y ya está. cierto. Entonces, hoy en día emprender, yo creo que todos deberíamos emprender. Mi conclusión es que todos deberíamos en la vida tener un emprendimiento. Y ese emprendimiento, si es tu hobby, es algo que siempre has querido hacer, pero no lo has hecho porque siempre había un pero, estoy en otra Claro, cosa, pues yo, el mejor consejo que le puedo dar al mundo es inténtalo. no estoy de acuerdo. Y te voy a hacer otra pregunta que creo que la respuesta probablemente es obvia, pero tuviste una vida buena en Venezuela, una infancia feliz. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de irte de Venezuela? ¿Y cuándo la tomaste? Las oportunidades estaban un poco como que cada vez más limitadas. Sí, En mi caso, por ejemplo, yo tenía que licitar para obras, proyectos, etcétera. Eh, Tienes que tener mucho contacto y Venezuela requería más contactos de los que yo tenía. Y tenía mis proyectos sí, de reforma por privado, pero no era algo constante en el tiempo. Y cuando algo no es, pero tampoco logras de que sea constante, te empiezas a cuestionar y entonces empiezas a ver la inestabilidad y todo lo claro. demás y entonces dices, bueno, es que si no tengo más oportunidades, ¿cómo logro esa estabilidad? Bueno, dije,
qué es lo peor que puede pasar si pruebo en otro país en donde habla mi mismo idioma, en donde España tiene un porcentaje alto de, bueno, que todavía viven en Venezuela, Sí, no claro. solamente españoles, Sí, sí. portugueses, italianos, Sí. bueno, esta historia que ya todos conocemos de que todos migraron y Venezuela, para todas esas personas, Venezuela es un país rico y por eso todavía están allá. Y les brindó miles de oportunidades en su Entonces yo momento. digo, pues si nosotros los recibimos a ellos bien, porque a mí no me van a recibir bien allá. Claro. Y lo tenía como primera opción, pero tenía unos amigos también en Estados Unidos que me invitaron a probar, pues probamos Estados Unidos. Bueno, sencillamente intenté la opción más difícil, Estados Unidos, y el plan B era España. ¿Y qué tal fue esa experiencia en Estados Unidos? ¿La puedes resumir en Mira, un par de sencillo, oraciones? yo estuve en Tampa, que no era Miami, y todo era muy tranquilo y habían todas las oportunidades que quisieras, en todas. O sea, lo que quisieras, ahí hay todas las necesidades, hay todas las oportunidades, solamente que al no tener una documentación, todo era más complicado. Te limita un poco. Y te limita el tema de poder estar en proyectos, en empresas. Entonces, bueno, vivimos una experiencia, terminamos de reforzar inglés, que era uno de los objetivos, y por eso también decidimos hacer ese puente primero en Estados Unidos. Había la opción de optar a una visa de inversor Ok, para emprender, lo mismo que quería hacer aquí, lo que siempre lo he tenido claro, lo que quiero hacer, que es emprender, y como no lo pude hacer allá porque la inversión era de altísimo riesgo, pues eso era tan considerable que valorando un poco los riesgos y que teníamos un plan B, si no tuviese el plan B, obviamente, pues probablemente me la hubiese jugado. claro. Decidí venirnos a España y mi esposo tenía un trabajo más o menos hablado en una fundación y por ahí tiramos y nos vinimos. Mira. Aquí estamos, ya tenemos 8 o 9 años. Recordando la época en la que llegaste, ya hace bastantes años, ¿cómo fue tu proceso de adaptación o cómo sentiste que fuiste recibido aquí en España durante esos primeros meses o durante esos primeros, no sé, ese primer par de años? Mira, si entras a España en mi condición de que tienes documentación, obviamente es más fácil que si no tuvieses nada, Claro, pero si no tienes un contrato de trabajo indefinido, por no decir un contrato de trabajo, todas las puertas están cerradas. ok, Si quieres ir a un banco, es lo único que vas a poder abrir porque tienes documentación, pero si quieres buscar un alquiler para una inmobiliaria o para un propietario particular de un piso, no tienes garantías para demostrarle a él mm, que puedes alquilar. Y ahí entran ciertos factores que te hablo de esto porque para mí, cuando tú llegas a un país, tú lo primero que quieres es un lugar en donde puedas llegar claro, y donde básico, puedas llegar. sí, Yo llegué a un hotel y luego llegué a un Airbnb. Y mira. luego de un Airbnb fue que logré conseguir un piso, pero tuvimos que justificar y adelantar pagos Claro, eso lo he escuchado bastante. y es una de las modalidades que tienes como opción. O sea, es una herramienta que tienes si también tienes capital ahorrado, Que no es el caso de todo el que mundo. no todo el mundo viene con esa posibilidad. Entonces, y si la tuviese, como la tuve yo, tampoco quieres como que destinar todo ese dinero a eso porque Descapitalizarte, descapitalizarte porque pudieras invertirlo claro. en cosas mucho mejores mientras que te consigues un trabajo estable o de lo que te plantees en la vida. De emprendimiento, Sí, claro. que ahí ese fue en lo que yo venía enfocado, en emprender. Entonces, eh, al principio todo está como bloqueado, pero una vez que pasas eso y consigues o un trabajo o ya te mentalizas en que lo que vas a emprender y que emprender el comienzo no es Ah, fácil, fácil. pero sí se puede si tienes tu objetivo claro. Sí puedes. Lo que pasa es que se te van a presentar demasiados obstáculos y los tienes que vencer. Es así, los tienes que vencer.
y decir, esto no me va a frenar a mí, esto no me va a frenar, y cuando estés en tu peor momento, no me va a frenar. Claro. En la calle Lino, número 2, en el barrio de Tetuán, está Speed Queen, su lavandería de autoservicio, moderna, eficiente y pensada para el estilo de vida urbano. Pero esto no es solo una lavandería, es una forma distinta de emprender, de innovar en lo cotidiano y de ofrecer una experiencia práctica, cómoda y accesible. Ahora volvemos con Tomás para que nos cuente cómo funciona su negocio y qué lo hace tan diferente. Esta franquicia está en todo el mundo y en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de visitar un establecimiento de esto. Ah, ¿la conocías desde Estados Unidos? Yo la conocí en Estados Unidos y luego en Estados Unidos pues vine para acá y estuve investigando un poco, pero la verdad es que como estaban en Barcelona, aunque aquí también tienen obviamente sus oficinas y sus comerciales y todo, lo estaba dejando pasar hasta que, bueno, en unas ocasiones vino mi padre. Y obviamente cuando vienes de tu país y llegas aquí y te cuesta ese tema de lavar, secar, Es cierto. y él se le acumuló la ropa, se desesperó y fue a una lavandería de autoservicio. Y parece cómico, pero él fue el como que me dio ese último impulso de... Bueno, él se fue a una lavandería solo, yo ni siquiera lo acompañé, porque yo le dije, oye, va, que no tengo tiempo, que tengo que hacer mis cosas, ve yendo tú y yo luego te alcanzo. Y cuando lo fui a recoger, ya estaba hablando con el dueño de la lavandería y me dio toda la información de una lavandería de autoservicio y bueno, me entusiasmé. Nosotros vivíamos en esta zona y él estaba cerca porque ese es un punto importante. ¿Tú a dónde vas a ir a la lavandería? A donde te quedes cerca de tu casa. Tú no vas a agarrar el coche, tú no vas a agarrar un Uber, tú no vas a Claro. montarte en el metro con 2 maletas, 2 bolsas de ropa. No, tú vas a una lavandería que quede en tu barrio, cerca. 3 calles abajo, 3 calles arriba, 3 calles. Entonces, eso es importante porque cuando él me lo dice, pues yo empiezo a estudiar el barrio, veo qué competidores tengo a mi alrededor y también veo que si no está no hay mucha competencia que como que vaya a hacer que los clientes se bifurquen y bueno, se reparte esta lavandería. También es que las franquicias tienen un poco de que debes respetar una cierta distancia para poder montar otro lado. Ok. Sin embargo, puede que se cumpla, como puede que no, ahí no entro en tema. Yo tengo una lavandería a menos de 500 metros De la misma franquicia. de la misma franquicia Wow. No es lo usual, ¿no? y bueno, nos conocemos, nos podemos ir a tomar un café, pero el que se sienta más cómodo ir allá o el que se sienta más cómodo ir aquí va a ir. Claro. Y básicamente mi padre fue el que me mostró una lavandería por dentro con el dueño y ahí empecé a conocer. La lavandería que me mostró obviamente no fue una Speed Queen, fue otra franquicia. Ok. Pero a mí no me terminó de convencer. Y como ya yo había visto esta ya en Estados Unidos, lo retomé. Y casualmente esta franquicia, que bueno, era una de las cosas que te iba a comentar antes, me dio también facilidades de pago para la inversión. Entonces, definitivamente, después de investigar, sobre todo que las máquinas fuesen buenas máquinas y que no me fuese a dar problemas, me involucré un poco más en el tema de la financiación y conseguí una buena financiación Ok. para las máquinas. Considero buena porque, bueno, en ese momento el proyecto te incluye las máquinas, te asesoran con el estudio de mercado, el mobiliario te lo incluyen, hay franquicias que sí, hay franquicias que no. Cuando dices mobiliario, también las máquinas, o las máquinas las tienes que comprar No, tú. me refiero a las mesas, Ok. a las sillas, Mm. al diseño, a todo el marketing, todo eso te lo ponen ellos. Porque ellos quieren que conserves los colores y la identidad de la marca, ¿no? Mientras tengas la financiación de las máquinas, debes respetar el marketing con esa franquicia. Ok. Es el único acuerdo que tienes con esta franquicia. ¿Por qué eliges una franquicia y por qué no compras unas lavadoras por tu cuenta? Pues porque Eso te lo quería preguntar. sí considero que la franquicia ya tiene un nombre y ese nombre ya te ayuda con el posicionamiento en todas las redes. Entiendo. Entonces creo que eso es un valor que hay que considerar porque la gente o los clientes, cuando las personas se vayan a meter a buscar tu negocio, ¿por dónde lo van a buscar? Este es un negocio de qué? Que lo buscan por sector, porque es un servicio y tienes que ir a algo que te quede cerca. Entonces, ¿cómo lo vas a buscar? La lavandería cerca de mí. Y te va a aparecer la lavandería de acuerdo.
Si tú llamas una lavandería como la quieras llamar, con el nombre que tú quieras, pues esa lavandería te va a aparecer mucho más abajo que la de la franquicia. Buen punto. Entonces, yo creo que ahí eso también tiene su valor y hay que reconocerlo. Las máquinas son muy buenas, tienen un buen posicionamiento en las redes sociales. Cuidado y si no aparecemos no quiero obviamente porque tengo tiempo que no quiero comprometer eso, pero creo que estamos de primero, entonces se siguen cada día instalando más lavanderías con esta marca aquí en España. En tu experiencia, ¿cómo fue emprender aquí en España? Bueno, yo te lo cuento de la siguiente manera. Yo tenía la idea muy clara de que aunque me viniera a otro país, yo quería tener mi propio negocio. Nunca pensé que iba a ser una lavandería. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene obviamente mucho que ver con lo que estudié. Y bueno, la verdad es que un poco fue el tema de que yo quería un negocio que no me consumiera más tiempo del que yo tenía en un trabajo. Claro. Partiendo de eso, obviamente lo más complicado creo que es que cuando no tienes tiempo no puedes hacer otras cosas. Pero si te organizas y quieres y tienes claro lo que quieres, o sea, tu objetivo, ese tiempo lo consigues. Entonces yo fui en mi trabajo como que haciendo menos horas de trabajo, en vez de que me dieran más horas. ¿En tu trabajo de 9 a 5 tradicional? Sí, en el trabajo tradicional. Okay. Y ese tiempo lo fui destinando para ir buscando este tipo de negocio. Y no solamente fui a ver una franquicia de lavandería. Mi padre me decía que hiciera una franquicia de una librería. Entonces, ¿qué fue lo más complicado? Pues buscar ese tiempo para hacer estudio de mercado, luego que ya tenías definida la marca o en paralelo. Y una de las cosas más complicadas aquí en España es conseguir el local. Claro. Porque un local, dependiendo del sector, del negocio que quieras montar, requiere una serie de espacios, características, permisología. Y la idea es que si vas a alquilar un local, ya por lo menos tenga la mayoría de cosas para que tú tengas que hacer en la mayor cantidad de trámites, porque considero que lo que lleva más tiempo son los trámites. Claro. Básicamente, yo tardé bastante buscando un local. Aquí no solamente fui yo que empecé a destinar tiempo para esto, sino también mi esposa fue también buscando un poco de tiempo para ayudarme con eso, hasta que finalmente los dos lo encontramos. Este local es otro local, y si yo te muestro lo que era antes, nos podemos desmayar aquí. Okay. Te creo. Y te lo digo con toda sinceridad. No cumplía todos los requisitos que yo quería. En temas de espacio, la franquicia me dijo que sí cumplía. No tenía acometida de gas, la tuve que tramitar y eso fue lo último que salió. Lo primero que comencé a hacer después de que firmé contrato de local, y fue lo último que terminó de aprobarme en el ayuntamiento, que fue el permiso y la acometida de gas. Hasta el último día estaban haciendo obras acá y ¿sí? Yo ya tenía todo el local reformado para abrirlo. De hecho, lo abrí y no tenía secadora, para que las personas entraran y lo fuesen conociendo y habláramos un poco. Y desde el momento en el que seleccionaste el local hasta el momento en el que lo abriste, ¿cuánto tiempo aproximadamente pasó? Mira, eso fue desde febrero, que yo firmé el contrato, y comenzamos abriendo en septiembre. Wow. ¿Okay? Yo ya tenía obras terminadas en mayo, porque había mucha obra que hacer. Habían cosas dentro que no fueron tan transparentes de cara a lo que me dijeron en un principio. Okay. Entonces habían otras series de cosas que yo no podía modificar en obra. Entiendo. Entonces me tuve que acomodar a lo que vas a ver ahora y tomar la decisión de que, ok, el local es grande, no puedo demoler esta serie de paredes para hacer la lavandería que yo quiero, modelo como la había visto en Estados Unidos, y me la voy a sectorizar, voy a dividir el negocio en 3. Ahora entramos con Tomás a Speed Queen, donde nos va a mostrar cómo funciona el negocio por dentro y cómo ha llevado este modelo más allá del autoservicio, trabajando incluso con alquileres vacacionales como Airbnb.
Tomás, afuera nos mencionaste un poco que tu modelo tiene tres principales áreas. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Más allá del autoservicio, nosotros queríamos pues, ofrecer otro tipo de servicio. Por ejemplo, la tintorería, queríamos ofrecerle servicios de lavandería a domicilio a los clientes y así pudieran aprovechar su tiempo y dejar que nosotros le hiciéramos la colada de solamente llevárselo hasta la puerta de su casa y él no tener que dedicarle tiempo a eso. Y bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que eso iba muy bien, pero empezamos a apuntar un poco, dar un salto en alto bueno, apuntar a otros socios comerciales como clínicas, empresas grandes. Inclusive ahorita estamos a tope con el tema de los Airbnb, que es algo que aquí en España es, sobre todo en las ciudades capitales, Madrid, Barcelona, Cierto, no para. O sea, ya tanto así que sufren los hoteles porque tú lo primero que buscas es un Airbnb. es cierto. Cuando viajas, buscas un Airbnb. Entonces, hoy en día ese es el modelo de negocio que nosotros tenemos y apuntamos un poco allí. Obviamente, tenemos competencia, pero aquí hay un factor importante que nos diferencia del resto, que es que damos un servicio personalizado y de calidad. Eso aquí no es negociable. Ese pilar de tu negocio, específicamente con Airbnb, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo les ha ido? Es el tipo de cliente al que apuntamos hoy en día, ¿ok? Porque la verdad es que hay mucha rotación, pero también es el sector de todos los socios comerciales que tenemos que da más trabajo. ¿Por qué? Porque aquí es fundamental una logística. Aquí mantenemos siempre la calidad que nosotros ofrecemos. Eso no es negociable, como dije anteriormente. Pero tienes que aquí jugar con tiempo. ¿Ok? Cuando tienes Airbnb hay mucha rotación en los pisos. Hay muchas cosas que hay que ajustar y tienes que trabajar bien y rápido. Entonces, cuando tienes que jugar con esas dos cosas, pues tienes que empezar a optimizar procesos. Tienes que hacer una ruta que esté súper bien optimizada para que ningún cliente le vaya a llegar su ropa tarde. Y ese es un servicio personalizado que nosotros damos. Y ahí es donde tienes un poco que jugar. Yo voy a hacer lo más rápido posible y bien, pero no lo voy a hacer mal por hacértelo lo más rápido como me lo estés pidiendo. Y creo que eso va ligado al comentario que hiciste sobre que el hecho de que para ustedes la calidad del servicio que ofrecen no es algo negociable. Para nada. En esta lavandería, no. El factor de calidad y atención personalizada para tu negocio es lo que vale. Es lo que nosotros ofrecemos. ¿Podrías decir que tu negocio cambió o que hay un antes y un después desde que te enfocaste en capitalizar clientes grandes como Airbnb? Sin duda que sí. Para mí este modelo de negocio te da y te ofrece primero tiempo, porque lo puedes gestionar a través de una domótica perfectamente bien desde el sofá de tu cama o desde la playa, desde donde tú quieras. Y para mí eso es lo más valioso del negocio, que te permite que tú tengas y disfrutes de tu tiempo. Cuando el fin de semana tú estás sentado disfrutando con tu familia, el negocio está abierto y está funcionando. Y tú lo estás viendo desde donde estés. ¿Hay incidencia? Siempre hay incidencia. Pero ¿qué pasa? Que tienes que crear ese equipo y tienes que crear esos procesos y optimizarlos para que mientras que tú estés en eso, pues lo puedas monitorear y veas que todo salga bien, que la ruta se esté haciendo correctamente, que el cliente está recibiendo correctamente sus sábanas y al mismo tiempo se está recogiendo y eso que se está recogiendo está entrando en la lavandería, no es que se está quedando por allí y luego se pueda extraviar. Aquí tenemos, bueno, sistema para que todo lo que entra en la lavandería con el conductor, pues se escanea y esas prendas automáticamente ya van a un sistema y reconoce el cliente qué es y cuántas prendas mandó, tipos de prenda, color de prenda. O sea, es un sistema que con el tiempo hemos ido incorporando y nos ha dado tanto tranquilidad a nosotros y una buena calidad de servicio como también al cliente cuando tenemos la información para poderle respaldar cuando el cliente nos dice, oye, mira, me falta algo. No, no te falta porque esto es lo que se ha recibido y esto es lo que tú has recibido. Detrás de este negocio hay algo aún más grande, una familia y el sueño de construir un futuro en un nuevo país. Tomás nos cuenta ahora esa parte de la historia.
Tomás, formaste una familia aquí en España y me gustaría mucho saber cómo ha sido la experiencia de criar a tu hijo en un entorno cultural diferente al que tú conocías. Ha sido, creo que una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, Obviamente tiene sus momentos difíciles, pero como todo, te tienes que ir adaptando, tu cuerpo se tiene que ir adaptando, pero no me arrepiento en absoluto. He tenido la fortuna de poder compartir con él durante todo el primer año y ahorita también. Lo que pasa es que, bueno, ya lo empiezas a llevar un poco a temas de guardería y para que también se empiece a integrar un poco con la sociedad, que antes también lo hacía, pero nosotros más. Y sobre todo que lo está haciendo en un país en donde puede estudiar, tenemos para elegir en dónde estudiar y sobre todo que tiene seguridad y tranquilidad. Al poder disponer de nuestro tiempo para hacer los emprendimientos que tenemos y que al final es lo que nos gusta y es de lo que vivimos, no tenemos problema porque los dos hacemos la mayoría de las cosas. Entonces, un día que ella necesite más tiempo, pues me quedo yo, o un día que yo necesite más tiempo, se queda ella. Y la verdad que es clave ese trabajo en equipo como pareja. Para mí es fundamental y nosotros siempre que tenemos como toda familia altos y bajos, pues ahí es donde nos reforzamos. Consideramos que hacemos equipo increíble y ya eso también nos ha ayudado pues a estar en donde estamos a día de hoy. Tomás, ¿y qué aspectos de la cultura española sientes tú que han facilitado tu integración y cuáles crees que han representado un desafío? Yo soy una persona muy humilde, muy tranquila, que si me tengo que relacionar con las personas lo hago perfectamente. Y aquí hay personas que también les gusta conocer otras experiencias, otros puntos de vista de personas que vienen de fuera. Y la verdad que con temas de integración no he tenido mayores problemas. Y como desafío te diría que mira, el tema de trámites, a veces se hace muy engorroso y cuando empiezas a ver que las cosas que en las que no puedes avanzar por ti mismo, porque tú tienes la intención de poderlo hacer y tienes que acudir a otro lado o a algún gestor o algo que, pues dices, bueno, si no te queda de otra, lo haces. Entonces eso es como que podría decir que es el único desafío que tengo aquí en España. Tomás, y para cualquier persona que busca emigrar a otro país, un punto muy importante que te puede abrir muchas puertas o limitar lo que puede ser tu éxito en ese país es la posibilidad de establecer redes o conexiones o networking a nivel personal y a nivel profesional. En tu experiencia aquí en España, ¿cómo ha sido eso? Bueno, mira, la verdad es que en Madrid hay muchísimas actividades para poderte relacionar. Como te decía anteriormente, pues es cuestión de que tengas tiempo para hacerlo. También tienes muchas aplicaciones en donde puedes empezar a integrarte y hacer networking para actividades deportivas, un sinfín de cosas, en donde puedes participar con gente que ni siquiera conoces, pero lograste quedar en un lugar y los conociste. Tú te tienes que relacionar con personas que sepan más de lo que tú sabes para que tú puedas aprender y tú puedas crecer. Es que si no, no vas a crecer. ¿Entiendes? No vas a crecer porque tu entorno te marca un poco a dónde vas a llegar. O sea, ellos están allí y son una herramienta para ti. Si tú la aprovechas, pues vas a crecer más rápido. Si no te aprovechas de ellos, en el buen sentido de la palabra, pues tu proceso será más lento porque vas a tener que aprender por tu propia cuenta. Ojo, esto que te estoy diciendo a mí me costó. Y los primeros años me costó muchísimo. Yo no logré entender esa parte. Yo trataba de aprender por mi cuenta. Pues yo soy de los que piensa que yo lo puedo lograr. Pero ¿por qué no te puedes dejar ayudar? Entonces, déjate ayudar de esas personas que están por encima de ti porque lo van a hacer con la mejor intención. Emprender no es un destino, es un camino en constante evolución. Y después de conocer la historia de Tomás, su negocio y su vida aquí en España, ahora miraremos hacia el futuro para saber qué planes tiene. Conocimos tu negocio, conocimos los pilares que tiene, las áreas en las que se desarrolla. ¿Qué planes tienes tú a futuro para hacer que el negocio se siga expandiendo aquí en España? Si nos puedes contar. Bueno, sí, tenemos varios proyectos que ya hemos empezado a incorporar este año y queremos obviamente incorporar también algunos servicios adicionales para algunos clientes que hemos visto que todavía pudiéramos incorporar
a nuestra red de clientes. Y bueno, contarte, apuntando siempre a lo que hablábamos de los Airbnb, que aquí hay demasiada demanda de los Airbnb, básicamente ofrecer el servicio de renting para todos esos pisos. De renting del equipo, Sí, de todo lo que necesita el piso y bueno, posiblemente ya ofrecer vamos a llamarlo de alguna manera, como que el pack completo de limpieza, mantenimiento y ese renting de sábado. No, es que si tú tienes un piso, pues, y tú no vives acá, se lo dejo a esta empresa y esta empresa me hace toda esa serie de servicios. No tengo que contratar a una empresa que me haga esto, a la otra que me haga otra cosa. Y entonces tendrías que contratar básicamente 2, 3 empresas por lo menos. Entonces, ahí es donde queremos un poco apuntar este año. Obviamente sosteniendo y incrementando nuevos clientes porque ese es también nuestro día a día. Pero sobre todo manteniendo lo que tenemos. ¿Sabes? Nuestra base es fundamental y la única forma de mantenerlo es ofrecer un servicio de calidad. Si mantienes esa calidad y mejoras otra serie de procesos, pues el cliente está contigo siempre. Ya para cerrar, y te pido aquí que hables directamente a la cámara, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que hoy en día están pensando en emigrar a España y en emprender? Lo primero que tienen que hacer es definir qué quieren hacer y conjuntamente con eso investigar bien dónde lo quieren hacer. Porque para mí es fundamental, como les decía hace un momento, que tienes a tu alrededor, qué competencia tienes, que es novedoso, no es novedoso. ¿Qué quiere ese futuro cliente que no tiene hoy en día? ¿Cuál es la necesidad en ese lugar? Si a lo mejor tú estás pensando que eso puede que sea un servicio excelente, porque no lo ponemos en duda, pero a lo mejor no es una necesidad en ese lugar, pero sí en otro sector. Entonces, estudia bien el lugar y cuál es la necesidad en ese lugar. Luego de eso, más allá de que me imagino que será una duda, pues el tema de financiación, el tema de buscar el dinero para poder hacerlo y todo lo demás, parte de algo. Siempre que emprendas, siempre que vayas a emprender, por más allá de que consigas una financiación o por más allá de que tengas la posibilidad de conectar muy bien con los bancos, todo más adelante puede cambiar. Y el objetivo es que cambie para mejor. Pero pregúntate, ¿qué pasa si no es así? Porque aquí todos nos podemos equivocar. Entonces, por eso yo te digo también, ahorra y ten un plan B, un backup. Así, como si las cosas no me salieran bien, tu vida puede continuar, ¿no? Puedes emprender, puedes redireccionar tu negocio, como lo hemos hecho nosotros. Nosotros comenzamos con un servicio, no iba tan bien, redireccionamos el negocio, hicimos otras cosas y poco a poco fuimos consiguiendo lo que vimos que era la necesidad en donde nosotros estábamos. Y encontrar eso es clave. Claro. Yo te invito a que según mi experiencia, te atrevas a hacer las cosas, Te lances. pero también con cabeza. ¿Ok? No es que porque tenga o no tenga el dinero, pues lo voy a poner aquí a ver qué tal sale. No. Bueno, yo no soy de los que desea ver a qué tal sale. Claro. ¿Puede salir bien? Sí. ¿No puede salir no también? Pero ¿qué pasa si tienes tú que darle la vuelta, tanto económicamente como a nivel de negocio? Claro. Tú tienes que tener claro que tú vas a ser un empresario, ¿vale? Y que para ser un empresario, pues tienes que crear equipo, como te he dicho, y tienes que hacer todas esas cosas que son fundamentales para seguir creciendo. Entonces, aquí oportunidades hay, competencias también hay, no va a decir que es fácil, pero es posible conseguir lo que quieres. Se cuida lo que tienes y sobre todo, que es fundamental, busca tu punto diferenciador con la competencia. Si tú no ofreces algo diferente, eres uno más del montón. Buen punto. Ese es el consejo que les puedo dar a toda la audiencia. Tomás, muchas gracias por el tiempo el día de No, hoy a y ti, por a haberte ti. abierto con nosotros
para mostrarnos tu negocio Gracias. y contarnos de tu experiencia. Gracias a ti por la oportunidad y por ver que aunque a veces una cosa es lo que se ve por fuera, pues por dentro también han habido cambios Claro. y luego se ha conseguido lo que se quería. Muchas gracias. Y nada, a ti. La historia de Tomás es un testimonio del espíritu resiliente y emprendedor de quienes buscan nuevas oportunidades lejos de su tierra natal. Su dedicación y pasión no solo han construido un negocio exitoso, sino que también han enriquecido la comunidad que lo rodea. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te ha inspirado la historia de Tomás, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para conocer más relatos de personas valientes que están dejando su huella en el mundo.